día de hoy pues tenemos un tema muy interesante y algunos se preguntan, ¿y ese camello que está atrás ahí y esas bolsas de dinero qué son? Yo creo que algunos ya identifican de qué se trata. Y el título de hoy es Cuando ser muy bueno es un obstáculo. Sé que desde pequeños nos enseñan a ser los mejores, nos enseñan a ser muy buenos. Pero hay un momento, en algún punto, cuando el ser muy bueno se convierte en un problema. Y es un problema grave, un problema de salvación, de hecho. Y es ahí el asunto del tema de hoy. Mucha gente va a las iglesias y vive por esfuerzos humanos, no por la gracia de Dios. Personas que ven cómo son los cristianos y se comportan como cristianos. Van a la iglesia, cargan la Biblia, alaban, adoran, pero viven por el esfuerzo que ellos pueden hacer, no por el poder que Dios da. Y hay una diferencia. Podemos imitar los resultados, pero no el corazón. El ser cristiano no es hacer cosas, es que Cristo viva en usted, es que usted sea nueva criatura. Sin duda puede imitar el comportamiento cristiano, pero cuando tratamos de hacerlo por nuestras fuerzas, vienen muchos problemas. Hoy vamos a ver una historia acerca de eso. Pero recuerdo algo, y aquí voy a tomar un ejemplo que usó el pastor Dante Gebel. Él dijo, imagínense que va usted en un avión, y ese avión en un momento falla. Y entonces hay que salir del avión. Hay que lanzarse del avión en paracaídas para salvar su vida. Y usted ahí, está ahí entre todos, bueno, dennos un paracaídas a cada uno, ¿va? Entonces le dan uno a uno, otro a otro, otro a otro. Espéreme, dice usted, yo quiero un paracaídas color rosa. No, no hay color rosa, ahí solo están estos. No, yo quiero uno rosa, y si no, no me lanzo. Así es la persona que quiere salvarse por sus propios medios, no por el camino de salvación que Dios ha establecido. Aquel que quiere un paracaídas color rosa es aquel que dice, yo quiero salvarme por mis propios méritos. Imagínense que aquí alguien viniera y le dijera a Rainieri, quiero regalarle un carro. Quiero regalarle un Lamborghini. No un Lamborghini Diablo porque ese es del diablo. Pero un Lamborghini Veneno. Cuesta entre 4 a 5 millones de dólares ese carro. Pero Rainieri dice, hermano, no. Yo quiero que juntos lo paguemos. ¿Ok? Entonces, vale 4 a 5 millones de dólares. ¿Y cuánto tiene usted, hermano? 20 lempiras. Pero yo quiero decir que entre los dos lo hicimos. Así que yo voy a poner mis 20 lempiras y así a todo mundo le digo, entre los dos compramos el carro. ¿Sabe? Así es la persona que quiere vivir por obras, que cree que merece el cielo. Y anda ahí sacando pecho con sus 20 lempiras. Anda ahí diciéndole a todos, miren, yo hago esto, yo hago lo otro, yo tengo 20 lempiras. ¿Sabe? La salvación no hay ninguna manera más que por la gracia divina de poder recibirla. Y de eso trata la historia del día de hoy. La idea es, cuando vivimos por obras, vivimos cargados, cansados. Pero cuando vivimos por fe, hay una nueva vida en nosotros. Y como les decía hace muchas semanas atrás, el ir a la iglesia ya no es una carga, es un deseo. El leer la Biblia ya no es una carga, es lo que yo quiero. El alabar a Dios nace del corazón. El adorarle también. Y no se vuelve ninguna carga. Quiero vivir mi vida para Él. Esa es la diferencia. Mientras que aquel que vive por obra, vive esforzándose, cansándose, viendo los errores inclusive de los demás, porque como yo lo logro todo por mí mismo, veo los errores de todos. Pero cuando vivo por gracia, me doy cuenta que todo la gloria y la honra es solamente de Dios. Amén. Bien, entonces vamos a ir a esta historia que está en los 3 evangelios sinópticos, en los 3 evangelios que son muy similares, Marcos, Lucas y Mateo.
Yo quiero que vaya al libro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Y aquí viene esta historia. Es una historia sorprendente. Es una historia de una persona que todos quisiéramos que la iglesia y el mundo entero estuviera lleno de personas así como esta persona. Marcos 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yo quiero que note las características de este hombre. Vea con qué actitud viene. Viene corriendo. Ojalá todo el mundo viniera corriendo. Ojalá todo el mundo cuando... Y ojo, me echo en la cola, ahí también. Porque cuando me invitaban a la iglesia, salía corriendo pero para otro lado. Entonces, en el libro de Lucas se dice que era un principal. O sea, era un príncipe, era un gobernador, tenía un cargo alto. No era cualquier persona, era alguien importante en la sociedad judía. Y viene él corriendo. Vea cómo la actitud que él muestra. Viene corriendo, hincando la rodilla. Todas estas expresiones hablan de una actitud muy buena. Pero no se equivoque, todas estas actitudes son externas. Hincando la rodilla delante de él, le preguntó, y aquí quiero que note, viene corriendo, hincando la rodilla, viene a hacerle la pregunta a la persona correcta y le hace la pregunta correcta. Todo eso lo hace. ¿Qué le preguntó? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ojalá que todo el mundo se preguntara esto. Ojalá que el mundo entero se preguntara esto, se cuestionara esto, viniera corriendo al Señor Jesús, viniera hincando su rodilla ante Él. Pero había un problema en él. Y es que, cuando vemos el verso 18, Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Cuando le dice, ninguno hay bueno, es ningún ser humano. Ningún ser humano es bueno. No hay ninguno. Todos nos descarriamos como ovejas, todos nos perdimos. Dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Lo mejor de nosotros es un trapo de inmundicia. Por eso no podemos creernos nada. Por eso no podemos nosotros decir yo merezco esto, yo merezco lo otro. El querer ganar el cielo por obras es como, imagínese, usted conoce la historia de Titanic. Imagínese que usted conoce la historia de Titanic. Y de repente a usted le regalan un boleto en primera clase porque se ganó la lotería y ese boleto dice es un viaje ida y vuelta en Titanic. ¿Cuántos se montarían en ese barco sabiendo que se va a hundir? ¿Cuántos? Es en primera clase, todos los gastos están pagados. Y entonces, ¿por qué no saca provecho? Porque usted sabe que se va a hundir. En esta vida muchos pueden andar en esta vida en primera clase, viviendo una buena vida, una buena familia, no tiene vicios, no es olimpista tampoco. Entonces, usted puede vivir una vida así, cómoda y en primera clase, pero si usted vive por obras, si usted no ha conocido al Señor de su vida, ese barco se va a hundir. Ese barco va a hundirse. Entonces, ¿dónde está el problema acá? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solamente uno, es Dios. Espérenme, ¿acaso Jesús no es Dios? ¿Por qué le dice esto? ¿Sabe por qué? Porque este hombre no se está acercando a Jesús como Dios. Se está acercando a Jesús como un maestro bueno, como un hombre. Jesús, entendiendo los pensamientos de este hombre, le dice, ninguno hay bueno, solamente Dios. O me ves a mí como Dios o no. Este hombre viene sabiendo de Jesús todo lo que se hablaba bien en el pueblo, maestro bueno,
¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es como diciendo, maestro, tú eres bueno y yo también. Dime, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Aquí podemos ver en este hombre el esfuerzo humano y la evidencia de que Jesús declara, no hay ningún hombre bueno, no hay nadie. ¿Usted se cree bueno? Mire, hay otros también, y perdón por el ejemplo, pero hay otros también que creen que vienen a Cristo y ahora, para ser salvos, tienen que portarse bien. Ojo, no estoy diciendo que se porte mal. Lo que estoy diciendo es que la salvación, si dependiera de que usted se portara bien, nadie sería salvo. A ver, ¿cuántos son cristianos acá? Y desde que usted es cristiano, ¿cuántos han pecado? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos no han pecado? Espérenme, ¿cuántos no han pecado desde que son cristianos? Nadie, qué bárbaros. No, solo yo. No, todos hemos pecado. Ojo, aquí no estoy justificando el pecado. Porque el que practica el pecado es del diablo. Ajá, y entonces, lo que dice la Biblia ahí es, cuando dice practica el pecado, usa un verbo que significa que utiliza el pecado como un ejercicio diario, en el cual usted se ejercita, usted sigue esforzándose, saca músculos para pecar. En su vida hay una naturaleza nueva. Sin duda somos tentados y a veces tropezamos. Pedro tropezó, negó a Jesús 3 veces. Entonces, uno a veces tropieza, pero no tiene eso como un ejercicio diario que anda maquinando, hoy voy a pecar así, mañana voy a pecar allá, así como las telenovelas, ¿va? Ya me voy a vengar de ese, ya va a ver, hijo del diablo. Entonces, anda así, no. Entonces, aquí el problema radica en la forma en que él ve a Jesús. Ve a Jesús como un hombre. Este es el punto radical entre el cristianismo y todas las demás religiones falsas. ¿Cómo ve usted a Jesús? ¿Es el alfa y el omega, el principio y el fin, el rey de reyes y señor de señores? ¿O es un buen maestro? ¿O es un ser iluminado? ¿O es un simple buen ejemplo? ¿O es el Jesús histórico, como algunos dicen hoy? ¿Quién es Jesús para usted? Él es el Hijo de Dios, el que vino a dar su vida en rescate por nosotros. Si Él no es su Señor, tampoco es su Salvador. Y si Él es mi Señor, debo de obedecerle. Entonces, sigamos leyendo la historia. Los mandamientos sabes, le dice Jesús. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Tenía su lista ahí, cheque, 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 cheque. Es más, en el libro de Mateo, el pasaje paralelo dice, ¿qué más me falta? Todo lo he guardado, ¿qué más me falta? Yo creo que él llegaba donde Jesús para que le dijera, hey, miren, no hay otro como este hombre. Hey, todos los demás, síganlo a él. No. Aquí vemos el esfuerzo de la religión. La religión no salva a nadie. El único que salva es Cristo. No importa a qué religión usted vaya o venga, solamente Cristo es el que puede salvar. No hay ningún otro camino para el Padre, solamente Él. Entonces aquí Él decía, no adultero, no mato, no hurto, no doy falso testimonio, no defraudo, honro a mi padre y a mi madre. Estoy hecho. Voy camino al cielo, seguro le pregunto a Jesús, ¿me va a bendecir ahí? Entonces, ¿qué cosas hacemos nosotros a veces? Voy a la iglesia, canto, doy ofrendas, ¿qué más? Oro. ¿Qué más dice? Ajá, no miento. Desde ahí está mintiendo, pero no miento. ¿Cuántos no mienten aquí? A ver, quiero ver. Entonces, no defraudo.
¿Sabe? Aquí, este hombre es un hombre ejemplar, sin duda. Es un hombre ejemplar. Es de lo mejor que el ser humano puede ser. Pero eso no es suficiente. ¿Sabe por qué Jesús tenía que morir? Porque solo en Él estaba la vida. Solamente en Él. Todos los demás estábamos como ovejas al matadero contados. Pudimos haber crucificado a 30 de nosotros o a 100 de nosotros y nunca hubiéramos sido salvos. Porque ninguno de nosotros estaba a la vida. La vida estaba en Él. Y había que pagar una deuda. La paga del pecado es la muerte. Entonces, no podíamos matar a un muerto. Alguien que tenía la vida tenía que morir. Y ese era el Hijo de Dios. Aquí deja ver el Señor el esfuerzo humano haciendo las obras de la ley. Y por las obras de la ley, dice Gálatas, ningún ser humano va a ser justificado. ¿Sabe? Cuando usted ve el libro de Apocalipsis, uno de mis libros favoritos, en Apocalipsis 20 aparece el juicio ante el gran trono blanco. ¿Sabe cómo se juzga a los que lleguen a ese juicio? Por sus obras. Por sus obras son juzgados en el juicio del gran trono blanco. ¿Sabe cuál es el resultado de ese juicio? Todos los que lleguen ahí, a ese juicio, ninguno se salva. Todos son echados al lago de fuego. O sea que cuando llegue al cielo, no se equivoque, hermano. Va a haber dos lugares, el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. Agarre el juicio, no agarre el gran trono blanco, voy a hacer al tribunal de Cristo. No hay opción. Dice que para cada hombre está destinado una muerte y después de esto, el juicio. Este hombre, con todo lo que hacía, deja entrever algo muy importante. Con todo lo que él hacía, hago esto, hago lo otro, me porto bien, no hago lo otro, deja ver algo. Porque él preguntó una inquietud. ¿Qué fue lo que preguntó? ¿De qué forma puedo heredar la vida eterna? A pesar de todo lo que hacía, había una inquietud en su corazón. ¿Cómo heredo la vida eterna? O sea que todas las obras que yo haga no bastan para contestar esa pregunta. Todavía esa pregunta resonaba en su corazón. Y yo le pregunto hoy, si Jesús viniera hoy y usted le pasara a la eternidad hoy, ¿a dónde va? ¿Se ha preguntado lo que este hombre rico se ha preguntado? ¿Qué pasaría si hoy le tocara partir de esta tierra? Si saliendo de aquí pasara un accidente y algo sucediera. ¿A dónde va? ¿Tiene usted esta inquietud? Quiero que vea la respuesta en Dios el día de hoy. Entonces, este hombre dijo, todo lo he guardado, lo he hecho desde mi juventud. Verso 21. Esto es precioso. Entonces Jesús mirándole, le amó. Qué precioso va. Le amó. Él vio el esfuerzo. Quisiéramos tener personas en la sociedad así. Un presidente así sería maravilloso. Tener a alguien así. Mujeres, tener un esposo así. Solo mi esposa lo tiene. No, hay hombres maravillosos. Jesús mirándole, le amó. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Yo quiero que vea varias cosas. Y primero, ¿será que hay que ser pobre para ir al reino de los cielos? No. José de Arimatea era un discípulo rico del Señor Jesús. O sea, no. El problema, ¿dónde estaba? Es en el corazón, en el amor a las riquezas. Aquí le dice Jesús, una cosa te falta. Yo quiero que sepa algo. Dios nos ama. Y porque nos ama, nos va a confrontar.
Y porque nos va a confrontar, va a apuntar a la raíz del problema en nuestro corazón. Va a apuntar al pecado en nuestra vida. Va a apuntar a lo que no está bien, porque nos ama. Jesús dice aquí, le amó. Y entonces como le ama, le apuntó al problema que estaba en él. Ahora, ¿la decisión de quién es? Nuestra. Aceptar nuestra condición es una decisión nuestra. No nos gusta a veces. ¿A cuánto les gusta admitir, me equivoqué? ¿A cuánto les gusta decir, perdón? No nos gusta. No nos gusta que vean nuestra debilidad. Mire, hay un milagro maravilloso en la palabra de Dios. Un milagro increíble. De un hombre que tenía una mano enferma, una mano seca. Y Jesús estaba ahí en medio de la reunión. Y Jesús conocía la necesidad de este hombre. Y ahí en medio de la reunión, le dice al hombre, ponte en pie y muéstrame tu mano. Yo me imagino que a este muchacho desde juventud le hacían bullying en aquel tiempo. ¿Cuánta gente se burló de su mano seca, de su mano enferma? Y viene Jesús y lo pone en pie de frente de todo el mundo. Muéstrame tu mano. ¿Cuántos con algún defecto crecemos y nos da pena? O simplemente no tener ningún defecto, pero nos da pena. Así como Ingrid y a mí. Nos da pena. Ustedes, cuando se baje aquí, deme la mano, salgo helado. Me da pena. Jesús le dice a este hombre, ponte en pie y muéstrame tu mano. Él tenía una mano seca y una mano sana. ¿Cuál le mostraría a usted? Enfrente de todo el mundo. Muchos le mostrarían la mano sana. Aquí está, Señor. Mi mano sana. ¿Sabe qué hizo este hombre? Puso su mano enferma. ¿Sabe qué hizo Jesús? Y me sorprende cómo lo dice. Se la restauró como la otra. Me imagino yo, y ahí ya pensando yo fuera de todo esto, y si le hubiera mostrado la mano sana, ¿será que me lo hubiera dejado enferma como la otra? Jesús conoce nuestra necesidad. Dice que sus ojos son como llamas de fuego. Él todo lo escudriña. A Él nada se le escapa. Lo profundo que nosotros creamos que está en nuestro corazón, Él lo conoce. Él lo sabe. No tenemos que aparentar delante de Él. ¿Sabe por qué no tenemos que aparentar delante de Él? Porque precisamente por eso murió. Para darnos vida. Porque nosotros no podíamos vivir la vida perfecta que Dios demandaba. Y por eso es que no tiene que esconder nada. Él le ama tal como usted es. Pero lo que Él rechaza es la soberbia. Cuando usted dice, no necesito nada. Esto es lo que este hombre estaba diciendo. Yo no necesito nada. Vea, Jesús le apuntó al problema y le dice, toma tu cruz, sígueme. Tomar la cruz es, muere a ti mismo. Morir a mi pasado, morir a mis pensamientos, morir a mis razonamientos para seguir a Cristo. El afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y aquí viene la historia del camello. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es importante el contexto. En aquella época, ser rico lo consideraban una bendición de Dios. Ser rico, los fariseos decían, ser rico es una demostración de que Dios está conmigo. Eso se parece mucho a lo que hoy se enseña en muchas iglesias. Que ser próspero económicamente es una demostración de prosperidad espiritual. Nada más alejado de eso. Aquí los fariseos decían, así como Dios me bendice, así soy próspero ante los demás. Y entonces, ese problema en este caso lo arropo, lo cubro con oraciones, con ofrendas, con ayudar al otro, con ayudar a mi padre, a mi madre. Y ahí oculto el verdadero problema de mi corazón.
Aquí muchas interpretaciones se han dado sobre pasar el camello por el ojo de una aguja, y que la puerta de aquella era el ojo de la aguja. A mí me gusta pensarlo así. Pasar un camello por una aguja. Es muy difícil. Pobre camello. Ellos se asombraban, verso 26, aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque esa creencia estaba en la sociedad judía del primer siglo, que el que era rico era porque Dios lo bendecía. Y entonces, si éste siendo rico no podía salvarse, ¿quién podrá salvarse? Verso 27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. El ser humano no se puede salvar por sus propios medios. Solamente en Cristo Jesús está la salvación. Ahora, no lo quiero dejar con el limón en la herida, no. Quiero que vea a un fariseo que fue salvo. ¿Quién es este fariseo? Pablo. Dice Pablo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, eso es confiar en las obras, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Así era Pablo. Si usted quiere vivir por la ley y no por la gracia, hay que hacer todo esto. A ver, ¿cuántos están circuncidados? Si usted quiere vivir por la ley, y usted saliendo aquí, no, yo quiero vivir por las obras, aquí está, déjenme ver, bueno, mi hijo es médico, creo que Daniel también le entiende un poco ahí. Tenemos un par de navajas y los podemos circuncidar a aquel que quiera vivir por la ley. Pero lo vamos a hacer como en el Antiguo Testamento. No, sin anestesia. En aquel tiempo no había anestesia. ¿Para qué? Para que le duela. Ah, pero aquí dice que tiene que ser al 8º día. Al 8º día de nacimiento. Bueno, pero mañana es 8. Con eso nos vamos, va. Tiene que ser del linaje de Israel. ¿Cuántos israelitas hay aquí? No, pero con mordida se puede obtener un pasaporte, creo. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Si había alguien que podía sacar pecho de su condición, era Pablo. Era Pablo. Él podía decir, todo esto lo he hecho. Ya vamos a ver qué fue lo que pasó con Pablo. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que usted es, todo lo que nosotros somos. Él dice, lo tengo por basura. La traducción aquí suaviza el mensaje. Si fuéramos españoles lo diría lo que dice aquí. Dice, lo tengo por estiércol, literalmente. ¿Qué cosas tenía por estiércol? Todo lo que él hacía. Pero además, él recibió la educación más alta que alguien podía recibir en aquella época. Él estuvo a los pies de Gamaliel. Él recibió la educación más alta, como ir a Harvard. Acá, todo eso lo tengo por basura. Además de eso, él era ciudadano romano. Es como decir, tengo la green card. Y todo eso lo tengo por basura. ¿Por amor a quién? Para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo
la justicia que es de Dios por la fe. ¿Sabe? En el proceso de salvación, el esfuerzo humano no cuenta. ¿Sabe qué es lo único que usted necesita hacer para ser salvo? Poner sus pecados. Es todo. Ponga sus pecados ahí y Dios va a poner su gracia. Por la gracia, por la justicia humana, nadie se va a salvar. Solamente por la fe. Entonces, Pablo decía esto. Pero ¿cómo llegó a esa conclusión Pablo? ¿Cómo llegó a ese punto Pablo? Pablo era tan fariseo como aquel joven rico. ¿Sabe que de ese joven rico ni siquiera su nombre tenemos? No sabemos su nombre. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Aquí dice él, o decía acá en este pasaje anterior, en cuanto a la ley, irreprensible. Así se consideraba él. ¿Cómo se considera usted? ¿Es irreprensible? Mucha gente se considera irreprensible delante de Dios y cree que no necesita a Dios. Quiero decirle algo, la ignorancia no es inocencia. Podemos ser ignorantes de nuestra condición, por eso no nos va a justificar delante de Dios. Pablo era ignorante en su momento y aquí llegó a la convicción. ¿Cómo llegó a la convicción? Y eso es importante. Él aquí, antes de ser cristiano, él decía, soy o era irreprensible en cuanto a la ley. ¿Cómo llegó a la convicción de pecado? Así. Romanos 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué quiere decir todo esto, pastor? De todos los mandamientos que hay en los 10 mandamientos, todos usted los puede imitar externamente, menos uno, este. Este mandamiento apunta al corazón. No codiciarás. Y ahí no codiciarás nada, pero el problema al que apunta este mandamiento es a una condición interna. Y es ahí donde el Espíritu Santo examinó la vida de Pablo. Le hizo un electrocardiograma y salió aplazado. Y ahí él se dio cuenta que por mucho esfuerzo externo que yo haga, nada de eso me va a salvar. Porque la raíz del problema es interna. ¿Sabe cómo dice Dios, Jesús, que busca? Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Está hablando de una naturaleza interior. Es en nuestro interior. Pero para que esa naturaleza interior se manifieste, que es por medio de Dios, se ocupa la verdad. Acá entonces, Pablo dice que él no conoció el pecado sino por la ley, porque la ley dice no codiciarás. Quiero que vea qué más dice Pablo, y es todo un problema. Verso 23. Él dice, y si usted lee todo el pasaje, que él quiere hacer las cosas buenas, pero no puede. Pero ve otra ley en mis miembros. Él dice, yo quiero hacer el bien, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Él aquí deja ver la lucha interior que existe. Cuando en nosotros está esa lucha así constantemente, cuando está en nuestro ser, eso fue lo que Pablo descubrió. La religión no produce eso. La religión podemos llevarla simplemente a lo externo, pero el cambio interno que tiene que operarse solamente es posible en Cristo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Uno puede imitar todas las cosas, pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Para ser cristiano se ocupa un nuevo nacimiento y solamente en Cristo
es que usted puede ser nueva criatura. ¿Sabe que ese pasaje habla de una nueva creación? Una nueva creación, algo no visto antes. Y se lo voy a explicar. Y es bien interesante. Adán y Eva, ellos eran inocentes. No eran perfectos, eran inocentes. Fueron engañados y cayeron y pecaron. La naturaleza que heredaron es una naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cuál es la nueva criatura? La nueva criatura es un ser imperfecto como nosotros, presentados perfectos delante de Dios para siempre. Que vive por el poder de Dios con una nueva naturaleza en su ser. Una naturaleza que no le hace perfecto para ser perfecto ante los hombres, pero le presenta perfecto ante Dios. Por la justicia divina que es en Cristo Jesús. Entonces acá, Pablo tiene un problema. Pablo dice, por la ley yo me di cuenta que en mi corazón no estaba en orden. Había codicia en mi ser. ¿Qué pensamientos desordenados hay en usted? ¿Qué hay en su corazón? El corazón es pecaminoso desde la juventud. Y ahora, yo creo que hasta desde los 10 años, desde los 8 años. Tantas cosas que se miran en el mundo hoy. Ve el problema que Pablo plantea. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque había una lucha real interior en él. Por mucho que era irreprensible ante la ley, él dice, pero en mi interior había una lucha, en mi interior había un problema. ¿Quién me puede librar de este problema? Verso 1, Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna tan sola, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada de lo que hay lo puede condenar a usted si usted está en Cristo Jesús. Ya dejamos de vivir por el esfuerzo humano y vivimos por el poder de Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, es lo que decía Pablo. Por eso él decía, venid a mí, todos los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Sabe por qué lo decía? ¿Era porque trabajaban mucho, pastor, allá en los campos? No, era por la imposición que habían puesto sobre los hombros de estos hombres. Mire, para ser salvo tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer aquí, tiene que hacer allá. 613 preceptos se establecieron para ser salvo, para agradar a Dios. 613. Y si fallaba en uno, estaba frito. Por eso Jesús decía, todos aquellos que están trabajados y cansados, vengan a mí. Así se encontraba Pablo, trabajado y cansado. Pero cuando descubre a Cristo, dice, todo lo demás no me importa. Mis títulos universitarios, mi maestría, doctorado, lo que yo tenga, mi riqueza, nada me importa. Por conocer a Cristo. Hebreos 10:14 dice así, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. Cristo Jesús. Ahí donde usted está, le invito a que cierre sus ojos, que incline su rostro.